Saludos. Continuando con el avance de la clase, hoy veremos generalidades, líquidos y electrolitos. A manera de introducción, debemos destacar que los primeros seres vivos del planeta surgieron de un ambiente particular, el denominado océano primitivo, un medio acuoso con las características adecuadas para el mantenimiento de la vida unicelular. Posteriormente, la evolución determinó el paso de la vida unicelular a la vida pluricelular, donde las células se unieron para formar organismos más complejos y en dicha agrupación celular encerraron parte del océano primitivo en su interior, creando un ambiente acuoso intersticial. Estas características se han mantenido constantes durante millones de años de evolución, es decir, continúan en nuestras vidas actuales. De esta forma, los organismos complejos pluricelulares poseen líquido extracelular con características semejantes a las del océano primitivo. Este líquido extracelular es conocido como medio interno. Por lo tanto, los seres humanos mantenemos una base de composición acuosa distribuida dentro de las células y fuera de ellas, con los nombres de líquido intracelular y líquido extracelular respectivamente. Tanto el líquido intracelular como el extracelular se encuentran todo el tiempo en movimiento, difundiendo de un medio a otro, produciendo entre sí un intercambio constante de moléculas de agua. En este momento surgen varias dudas. En primer lugar, ¿mi cuerpo está compuesto de líquido? Y más curioso aún, ¿dónde cabe tanto líquido? Pues para resolver estas incógnitas, realizaremos un experimento. Imagina que colocamos a un individuo en una licuadora gigante y ponemos en marcha la máquina. No te preocupes, es solo un ejemplo. Una vez realizado el licuado, procederemos a separar la parte sólida de la líquida y comprobaremos que la mayor parte del peso de una persona, es decir, el 60%, corresponde al agua corporal total. Y por otra parte, el 40% sólido restante corresponde a tejido de sostén proteico y grasa. ¿De qué manera se distribuye el agua en nuestro cuerpo? Imagina que tenemos una persona cuyo peso es 70 kilogramos. Vamos a calcular el agua corporal total, que ya sabemos que corresponde al 60% del peso de una persona. Para nuestro ejemplo, corresponderá a 42 litros. Ahora, es importante destacar que el agua corporal total se divide en dos compartimentos muy importantes: el líquido intracelular y el líquido extracelular. El líquido intracelular corresponde a las 2/3 partes del agua corporal total. Para nuestro ejemplo, 28 litros. Por otro lado, el líquido extracelular corresponde a 1/3 del agua corporal total. Para nuestro ejemplo, 14 litros. Por último, hay que destacar que el líquido extracelular a su vez se divide en dos compartimentos importantes. El líquido intersticial está en directo contacto con nuestras células y que corresponde a 3/4 partes del líquido extracelular. Para nuestro ejemplo, 10.5 litros. Y por último, el líquido intravascular o plasmático, que corresponde a 1/4 parte del líquido extracelular y para nuestro ejemplo nos da un resultado de 3.5 litros.
Otra forma de determinar la cantidad de agua distribuida en los diferentes compartimentos es utilizar el método de porcentajes, como puede verse en esta imagen, donde una vez más el agua corporal total corresponde al 60% del peso. El líquido intracelular corresponde al 40% del peso. El líquido extracelular corresponde al 20% del peso. De la misma forma, el intersticial corresponde al 15% del peso y por último, el compartimento intravascular o plasmático corresponderá al 5% del peso. En base a lo mencionado hasta el momento, llegamos a la conclusión de que el líquido extracelular denominado medio interno se divide en dos compartimentos muy importantes, el intersticial y el intravascular, pero hay que agregar que también es parte del compartimento extracelular el líquido transcelular. El líquido transcelular corresponde a una modalidad especial de líquido extracelular, que se caracteriza por estar encerrado en espacios virtuales, desde los cuales es reabsorbido todo el tiempo. Por lo tanto, su cantidad es muy pequeña. Entre los principales líquidos transcelulares que podríamos mencionar se encuentra el líquido cefalorraquídeo, el humor vítreo y acuoso del globo ocular, el líquido intraarticular, el líquido intrapleural, peritoneal y pericárdico. Todo el agua que conforma un organismo se denomina agua corporal total. Y el agua corporal total, que representa un porcentaje con respecto al peso, puede variar dependiendo de las determinantes del agua corporal total. ¿Cuáles son estas determinantes que pueden hacer variar la cantidad de agua con respecto al peso en una persona? Pues son dos. En primer lugar, la edad y en segundo lugar, el sexo. En la siguiente imagen podemos observar la influencia de las determinantes del agua corporal total, edad y sexo. Podemos observar justamente que mientras más joven sea un ser humano, mayor porcentaje de su peso es líquido. Por otro lado, también podemos ver con referencia al sexo que los hombres poseen mayor porcentaje líquido con respecto a su peso, a diferencia de las mujeres. De esta forma podemos ver que en edades tempranas el mayor porcentaje de nuestro peso es líquido. Por ejemplo, en un feto, 90% del peso corresponde al agua corporal total. En un recién nacido, el rango varía de 75 a 80% del peso. Y en la niñez corresponde al 70% del peso. En cuanto a la variable sexo, veremos que la cantidad de agua corporal total con respecto al peso de la persona se ve afectado por influencia de las hormonas sexuales. En el caso del varón, por influencia de la testosterona, cuyo metabolismo es netamente proteico, veremos que el valor del agua corporal total es de 60 a 65% del peso. Por otro lado, en las mujeres, debido a la influencia metabólica de los estrógenos, poseen un tipo de metabolismo graso, y eso determina una menor proporción líquida corporal, con un agua corporal total correspondiente a 50 a 60% del peso de la persona. En la siguiente gráfica podemos observar la distribución de agua corporal total y solutos según ambas variables, edad y sexo. En primer lugar, observemos que en un hombre adulto el agua corporal total corresponde al 60% del peso. Y la parte sólida corporal la vamos a dividir en dos compartimentos, tejido adiposo y tejido de sostén proteico. En este caso, el hombre adulto posee 15% de peso de tejido adiposo y 25% de tejido proteico de sostén, lo que una vez más hace referencia al metabolismo de tipo proteico determinado por la testosterona. Por otro lado, podemos ver también que en una mujer adulta el agua corporal total corresponde al 55% del peso,
Y en este caso, el tejido adiposo corresponde al 30% del peso corporal, lo que nos demuestra el metabolismo de tipo graso bajo influencia de los estrógenos femeninos. Y por último, en la mujer adulta vemos que el tejido de sostén proteico corresponde al 15%. Es importante destacar que el compartimiento más variable a los cambios del estado nutricional es el agua y en segundo lugar el tejido graso. Por lo tanto, comprendemos que existe dentro de la célula agua, el líquido intracelular, y fuera de la célula también existe un medio acuoso, el líquido extracelular. Por lo tanto, hay un ambiente acuoso intra y extracelular. Pero no solamente es agua, pues estos compartimentos líquidos en realidad son soluciones, en las cuales va a existir solutos. Por lo tanto, en el líquido intracelular y en el líquido extracelular existen solutos que le brindan características particulares a cada uno de estos compartimentos líquidos. El autor, Jesús Tresguerres, cita en su texto: las propiedades y características de cada compartimento líquido están determinadas por la naturaleza de la membrana que los limita. Por lo tanto, el líquido intracelular y el líquido extracelular se encuentran delimitados por una membrana, y esa es la membrana celular. Y esta membrana celular tiene características muy especiales, es muy selectiva al paso de diferentes solutos. Y esta selectividad de la membrana determina que las propiedades y características del intracelular sean completamente diferentes a las características del extracelular. Por lo tanto, en el intracelular existirá gran concentración de ciertos iones, como por ejemplo el potasio. Y en el extracelular, al contrario, la cantidad de potasio será inferior. Las características son diferentes en cada uno de los compartimentos. Por otro lado, si vemos los compartimentos intravascular e intersticial, ambos están separados, delimitados por la membrana capilar de los vasos sanguíneos. Y esta membrana capilar es muy permeable, permite el paso de ida y vuelta tanto de líquido como de solutos. Por lo tanto, esto determina que el líquido intravascular y el intersticial sean semejantes en muchos aspectos. Es decir, que la cantidad, por ejemplo, de sodio en el intravascular sea la misma cantidad en el intersticial. ¿Cuál es la diferencia? Pues las proteínas. Las proteínas que se encuentran en el plasma sanguíneo no pueden atravesar la membrana capilar, por lo tanto ellas se quedan atrapadas en el intravascular. Esa es la única diferencia. Luego son similares, intravascular e intersticial, en todos los aspectos. Por lo tanto, podemos ver cómo esta célula se encuentra separando dos ambientes acuosos a través de su membrana celular. Dentro de la célula tenemos el intracelular y fuera de la célula el extracelular. Las características de cada compartimiento dependen de la membrana que los limita, en este caso la selectiva membrana celular, que ha determinado que el líquido intracelular tenga ciertas características, como por ejemplo una gran concentración de iones potasio. Y en el extracelular veremos la situación contraria, muy pequeña cantidad de potasio. Por otro lado, también podemos ver que en el intracelular existe una pequeña cantidad de sodio, mientras en el extracelular existe una gran cantidad de sodio. Las características de cada compartimiento dependen de la membrana que los limita. De esta forma veremos que en el líquido intracelular existen ciertas características iónicas, entre los cuales encontramos cationes con carga eléctrica positiva y aniones con carga eléctrica negativa. Podemos observar en este cuadro que el total de cargas positivas es de 195 miliequivalentes litro,
Por otro lado, podemos observar que la totalidad de cargas eléctricas negativas, es decir, aniones, corresponde igual a 195.000 equivalentes litro. Por lo tanto, debe mantenerse en el líquido intracelular un estado de neutralidad eléctrica, misma cantidad de cargas positivas y negativas. También podemos rescatar, a partir de esta imagen, que el catión más importante en el líquido intracelular es el potasio, con una concentración de 155 miliequivalentes litro. Por otro lado, también podemos observar que el anión más importante en el intracelular son los fosfatos, con una concentración de 110 miliequivalentes litro. De igual forma, podemos observar que en el líquido extracelular esta neutralidad eléctrica también se mantiene constante. Es decir, que la cantidad de cationes con carga eléctrica positiva es igual a la cantidad de aniones con carga eléctrica negativa. Y además también podemos ver cómo en plasma y el líquido intersticial comparten ciertas características. La única en la que existe la mayor diferencia es en las proteínas, que están más concentradas en el plasma que en el líquido intersticial, ya que las proteínas no pueden atravesar la barrera capilar. Por otro lado, es importante destacar que el principal catión en el líquido extracelular es el sodio, con una concentración de 141 miliequivalentes litro. Por otro lado, el anión más importante en el líquido extracelular corresponde al cloro, con una concentración aproximada de 104 miliequivalentes litro. En la siguiente imagen, una vez más, podemos observar las diferentes concentraciones de solutos que existen tanto en el líquido extracelular como en el líquido intracelular. Así también podemos ver en la siguiente imagen las diferentes concentraciones tanto de cationes como de aniones en los diferentes compartimentos líquidos del cuerpo. También podemos destacar una vez más la similitud de características iónicas en el plasma y el líquido intersticial, ya que están delimitados por una membrana nada selectiva que es la membrana capilar de los vasos sanguíneos. La única diferencia en estos compartimentos es la presencia de proteínas en el plasma y su ausencia en el líquido intersticial. Por otro lado, también podemos ver las características contrarias en el líquido extracelular con respecto al líquido intracelular. Esto debido a que ambos compartimentos, intracelular y extracelular, están delimitados por la membrana celular, una membrana muy selectiva. A continuación, hablaremos de las funciones de la membrana celular. La unidad básica funcional de todo ser vivo es la célula. Y esta célula mantiene una relación constante con el entorno a través de una estructura fundamental, la membrana celular, que tiene la propiedad de ser selectiva al paso de ciertas sustancias a través de ellas, y a través de esa permeabilidad selectiva es capaz de mantener el equilibrio del medio interno, la denominada homeostasis. De esta manera debemos recordar que nuestro medio interno está compuesto por un líquido muy particular, el líquido extracelular, cuyas características son la presencia de diferentes sustancias entre las cuales encontramos electrolitos, oxígeno, dióxido de carbono, glucosa, proteínas, bicarbonato, entre otros. Y la célula mantiene un contacto con este líquido extracelular, con este medio interno, a través de una estructura, la membrana celular. Si observamos detenidamente la estructura de la membrana celular, nos llevaremos una sorpresa.
Pues esta está compuesta básicamente por una doble capa de fosfolípidos. Y estos fosfolípidos brindan a la membrana la propiedad de ser flexible, es decir, de poder recuperar su forma. Además de esto, en esta membrana celular también observaremos la presencia de colesterol y la presencia de carbohidratos en la superficie externa. El punto estructural clave funcional de esta membrana lo brinda la presencia de proteínas que cumplen múltiples funciones dentro de la membrana, como las de transporte de sustancias desde el líquido extracelular hacia el intracelular, o activación de ciertas funciones enzimáticas celulares, reconocimiento entre células, etc. Si observamos la estructura de la membrana celular, notaremos que posee un grosor de 7 a 10 nanómetros, la millonésima parte de un metro. Es tan delgada que no es posible observarla mediante el microscopio de luz. Además, si recordamos lo dicho anteriormente, la estructura fundamental de la membrana está compuesta por una doble capa fosfolipídica, es decir, está compuesta de lípidos, justamente los fosfolípidos de membrana, que corresponde al 40% de dicha estructura. El 60% restante está compuesto por las proteínas de membrana, que pueden ser integrales o periféricas y que cumplen una gran variedad de funciones para la célula desde la membrana celular. Por último, el componente final de la membrana celular es un recubrimiento de carbohidratos en la superficie externa de la membrana. Estos carbohidratos pueden estar unidos a las proteínas de membrana formando glucoproteínas o pueden estar unidos a los fosfolípidos de la membrana formando glucofosfolípidos. Los lípidos presentes en la membrana celular corresponden a la categoría de fosfolípidos. Y estos fosfolípidos, como pueden observar en la imagen, tienen dos componentes básicos. En primer lugar, una cabeza polar hidrófila que puede estar en contacto con las moléculas de agua. Por otro lado, también posee dos colas no polares o colas hidrofóbicas, es decir, que ellas no pueden estar en contacto con las moléculas de agua. Como pueden ver, la doble capa de fosfolípidos adquiere esta estructura al encontrarse en un medio acuoso, dejando las cabezas polares hidrofílicas en contacto con el agua y por el otro lado manteniendo unida la estructura de la bicapa mediante las colas hidrofóbicas. Los fosfolípidos no son estáticos, todo lo contrario, poseen posibilidades de movimiento. Diferentes tipos de movimiento que pueden realizar estos fosfolípidos, como por ejemplo la flexión de las colas apolares, la rotación sobre su mismo eje, la difusión lateral a lo largo de la misma superficie de membrana o el intercambio de una superficie a la otra llamado flip-flop. De esta forma, todos los fosfolípidos de la membrana constantemente se encuentran en movimiento, brindándole la fluidez característica que poseen las membranas de nuestras células. En cuanto a las proteínas de la membrana celular, podemos observar en la imagen que existen variadas morfologías de dichas proteínas, cada una de ellas con una función diferente. De manera general, podemos dividir a las proteínas en dos grandes grupos. En primer lugar, las proteínas integrales o transmembranales que penetran completamente la bicapa fosfolipídica.
Y en segundo lugar, las proteínas periféricas que no atraviesan toda la bicapa fosfolipídica. Es más, estas suelen estar asociadas a proteínas integrales y a lípidos. Las proteínas de membrana celular tienen múltiples funciones. Entre las principales se encuentra la función de transporte, ya que pueden permitir y regular el paso de ciertas sustancias que debido a su tamaño o por su carga eléctrica no pueden difundir directamente a través de la bicapa de lípidos. Además de esto, también existen proteínas que forman canales iónicos y proteínas cuya estructura les permite facilitar el transporte de varias sustancias. Además de esto, otros tipos de proteínas cumplen la función estructural tanto de anclaje como de conexión entre células para formar tejidos más grandes. Otra de las principales funciones de las proteínas de membrana es la de comunicación, pues ciertas proteínas de la membrana pueden actuar como receptores para mensajes químicos como por ejemplo hormonas. Además de esto, también las proteínas participan en el reconocimiento de lo propio y de lo extraño, gracias a justamente la presencia de algunas glucoproteínas específicas para ciertos tejidos, órganos e incluso para un mismo organismo dentro de una determinada especie. Además, también existen proteínas de membrana con acciones enzimáticas, es decir, con la capacidad de catalizar reacciones bioquímicas celulares. Es momento de hablar de los transportes de membrana celular. Ciertas sustancias tienen la cualidad de poder atravesar directamente la doble capa de fosfolípidos. Entre estas sustancias, denominadas liposolubles, se encuentran principalmente el etanol, la urea y, más importante aún, el oxígeno y el dióxido de carbono. Por otro lado, hay ciertas sustancias que no son capaces de pasar a través de esta doble capa de fosfolípidos, ya sea por su gran tamaño como la glucosa, los aminoácidos, los ácidos nucleicos, las proteínas, o también moléculas cargadas eléctricamente como los iones potasio, sodio, calcio, etc. Ahora veremos los tipos de transporte a través de la membrana celular. Hay diferentes tipos de transporte y los dividiremos en dos grupos principales. Un primer grupo, denominado el transporte pasivo, sin gasto de energía celular, y un segundo grupo, denominado transporte activo, en cuya categoría sí se emplea energía química celular para realizar dicho transporte. En esta categoría de transporte pasivo encontraremos la difusión simple, la difusión facilitada y la ósmosis. Y en el transporte activo encontraremos diferentes modalidades de transporte. En primer lugar, el transporte activo primario, el transporte activo secundario y el transporte en masa. En primer lugar, mencionaremos la difusión simple, es decir, moléculas que pueden transportarse a través de la membrana atravesando directamente la bicapa de fosfolípidos. Las sustancias capaces de realizar dicho movimiento son, en esencia, liposolubles y corresponden, como lo habíamos dicho previamente, a, por ejemplo, gases como el oxígeno, el dióxido de carbono, la urea, el etanol o cualquier sustancia lipídica. Menos. La difusión de las sustancias se realiza a favor de un gradiente de concentración, es decir, de donde hay más hacia donde hay menos. El mismo concepto puede ser aplicado en una membrana semipermeable como la membrana celular. Pueden observar en la imagen cómo estas sustancias atraviesan la membrana viajando
del medio de mayor concentración de sustancia hacia el medio que posee menor concentración de la misma. Otro tipo de transporte muy importante es la denominada difusión facilitada. Se parece a la difusión simple con una gran diferencia. De la misma forma, la sustancia a transportarse viaja de la región de mayor concentración hacia la región de menor concentración, pero en este caso dicha sustancia no atraviesa directamente la bicapa de lípidos, sino al contrario emplea proteínas transportadoras tipo carriers que facilitan esta difusión. Una vez más, es importante destacar que la fuerza que realiza este transporte de la sustancia es el gradiente de concentración, el movimiento cinético normal de la materia. La difusión facilitada a través de proteínas transportadoras puede ser de varios tipos. En primer lugar, hablamos de la difusión facilitada uniporte, donde la sustancia a transportar es única. Por otro lado, existe una segunda categoría llamada el cotransporte, donde se va a transportar dos sustancias diferentes al mismo tiempo. Dentro del cotransporte hay dos submodalidades. En primer lugar, el simporte, que significa que las dos sustancias transportadas viajan en la misma dirección. Y, por otro lado, el cotransporte tipo antiporte, donde cada una de las sustancias transportadas viaja en sentidos opuestos. Ahora hablaremos de otra modalidad de transporte de membrana. Esta vez es el transporte activo primario, cuya característica principal es que transporta sustancias a través de la membrana empleando proteínas transportadoras y, más importante aún, a través de gasto energético celular. Es decir, para realizar el transporte de las sustancias, la célula debe invertir energía química, ATP, es decir, adenosín trifosfato. A diferencia de los anteriores tipos de transportes que mencionamos, que ejercían el transporte a través del movimiento cinético normal de la materia, este transporte activo primario es diferente, contrario, es decir, necesita emplear energía química celular, ya que transportará sustancias a través de la membrana en contra del gradiente de concentración, en contra del movimiento cinético normal de la materia. Por lo tanto, es un transporte que va en contra de las leyes de la naturaleza. Es por eso que requiere un impulso energético a través del gasto de la energía química celular, el ATP. El ejemplo básico de este tipo de transporte activo primario es la famosa bomba de sodio-potasio ATPasa. Una proteína capaz de transportar 3 sodios desde el interior de la célula hacia el exterior celular y, por otro lado, realizar un contratransporte simultáneo de 2 potasios desde el extracelular hacia el intracelular. Todo este transporte, como es realizado en contra de un gradiente de concentración, requiere el gasto energético. Es por eso que este tipo de transportador tiene una acción enzimática de tipo ATPasa para poder emplear el ATP de la energía celular. Otro importante tipo de transporte es el denominado transporte en masa. Lleva este nombre porque tiene el fin de transportar moléculas de gran masa, muy grandes, como por ejemplo bacterias y virus completos que llegan a ser devorados por las células del sistema inmunológico. En este caso de transporte, la membrana fabrica una especie de pseudópodo para englobar a la partícula y, de esta forma, introducirla hacia el citoplasma en forma de una vesícula. Tipos de transporte en masa. Vamos a mencionar diferentes tipos de transporte de gran masa molecular.
En primer lugar, mencionamos la endocitosis, quiere decir la incorporación de una sustancia de gran tamaño al interior de la célula. Si esta sustancia es sólida, como por ejemplo un microorganismo, el proceso se denomina fagocitosis. Si por otro lado la sustancia que se ha endocitado resulta ser líquida, el proceso se denomina pinocitosis. Al contrario, existe un proceso en el cual se extrae de la célula diferentes sustancias. Ese proceso reverso lleva el nombre de exocitosis. Se refiere a la salida de la célula de una sustancia de gran masa molecular. Otro tipo especial de transporte de membrana es la ósmosis. Se refiere al movimiento de agua a través de una membrana semipermeable. El movimiento de agua se produce en dirección a la solución con mayor concentración de solutos. En la siguiente imagen podemos observar dos soluciones separadas por una membrana semipermeable. La solución número 1 contiene solo moléculas de agua. La solución número 2 contiene agua y moléculas de glucosa. El agua se mueve de la solución con menos concentración de solutos hacia la solución con mayor concentración de solutos. Esto quiere decir que las moléculas de agua del líquido extracelular que rodea nuestras células y las moléculas de agua del líquido intracelular pueden atravesar la membrana celular a través de poros proteicos dependiendo de la concentración de solutos que exista en cada compartimento. Por lo tanto, para conservar un volumen líquido constante en las células, se debe mantener un equilibrio de concentración de solutos en ambos compartimentos. La medida de concentración de solutos por litro de solución se denomina osmolaridad, que en condiciones normales equivale a 296 miliosmoles, tanto en el líquido intracelular como en el líquido extracelular. Esto garantiza la entrada y salida constante de moléculas de agua, manteniendo así el volumen constante normal de la célula. Imagina lo que sucedería si el líquido extracelular tuviera una menor concentración de solutos. Las moléculas de agua ingresan a la célula y ésta aumenta su volumen hasta estallar. Por lo tanto, las células requieren un ambiente extracelular con la concentración adecuada de solutos. La tonicidad de las soluciones depende de la concentración de solutos no difusibles. Estos términos hacen referencia al hecho de que las soluciones produzcan o no cambios en el volumen de las células. De esta forma podemos ver tres medios diferentes. En primer lugar, el medio isotónico. Como ejemplo, podríamos decir que un medio isotónico sería cuando en el líquido extracelular existe la misma concentración de solutos que en el líquido intracelular. Bajo la misma lógica, un medio hipotónico haría referencia a que en el líquido extracelular existe menor concentración de solutos que en el intracelular. Y por último, el medio hipertónico se refiere a que en el líquido extracelular existe mayor concentración de solutos que los que existe en el líquido intracelular. Por lo tanto, en un medio isotónico el volumen de la célula se mantiene constante, pero en medios hipotónicos e hipertónicos el volumen celular se verá alterado. Por lo tanto, lo dicho anteriormente puede evidenciarse mediante esta imagen, en la cual introducimos una célula en un medio hipertónico y el resultado es la pérdida de líquido celular. En segundo lugar, una célula en un medio hipotónico en el cual la célula se edematiza por ingreso de agua hasta explotar.
Y en tercer lugar, podemos ver una célula en un medio isotónico manteniendo un volumen constante. El resultado final puede observarse en la siguiente gráfica. En un medio isotónico, la célula mantiene su forma y volumen constante. En un medio hipertónico, la célula se deshidrata, perdiendo volumen, fenómeno denominado crenación. Y por otro lado, en un medio hipotónico, el agua ingresa a la célula, aumentando la turgencia de esta y pudiendo producir, en última instancia, la destrucción de la misma célula. Por lo tanto, es importante destacar que las células de todos los tejidos de nuestro cuerpo, para funcionar de la manera adecuada, requieren encontrarse en un ambiente adecuado, ya que sabemos que los cambios de concentración en los líquidos que rodean a las células podrían producir fallas en su función e incluso llegar a destruirlas. Existen algunos factores determinantes que pueden afectar las características del líquido intracelular y del líquido extracelular, tanto en volumen como en osmolaridad. Y estas son la ingesta de agua, la deshidratación, administración de soluciones intravenosas, pérdida de grandes cantidades de líquido gastrointestinal, como en el vómito o en la diarrea, pérdida de grandes cantidades anormales de líquido a través de la piel o riñones, entre otros.